solamente de lixiviación de minerales cupríferos. No vamos a hablar de oro ni de zinc. En caso de mineral cuprífero, una pregunta interesante es qué tipo de minerales son los que lixiviamos, ¿no? En el caso de mineral de cobre, lo que lixiviamos son los minerales a los cuales metalúrgicamente le decimos óxidos. Químicamente, cuando nos hablamos de procesamiento de minerales, marcamos la diferencia conceptualmente en dos tipos. Uno es el procesamiento de minerales que son sales, a eso le decimos los sulfuros, y otro es el caso de los minerales a los cuales decimos óxidos, ¿no? Químicamente hablando, ¿no? Sulfuro, metal con azufre, u dos metales con azufre, y el óxido, oxígeno con un metal. Eso es químicamente. Pero desde el punto de vista metalúrgico, cambia la figura un poco. Se mantiene la flotación, que es para sulfuros, pero la palabra óxido cambia. O sea, no es, cuando decimos óxido, al cual lo lixiviamos, que es el motivo de la charla del día de hoy, no me refiero a un óxido químicamente, ¿no? No es metal con oxígeno, sino es un mineral que está en proceso de oxidación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Un mineral que es óxido, porque hay óxido de cobre, químicamente, el óxido, cobre con oxígeno, en realidad, desde el punto de vista de hidrometalurgia o de lixiviación, es muy lenta su cinética, o mejor dicho, no es económicamente procesable ese mineral. Los que van a ser procesables son aquellos que si hago una lectura química de la fórmula del mineral que contiene el cobre, va a ser de repente un cloruro, un carbonato, un silicato. Y a ellos le decimos óxidos en general. O sea, óxidos cuando hablamos en metalurgia no necesariamente es el óxido tal como químicamente lo podemos interpretar, sino es una gama de minerales que tienen, desde el punto de vista geológico, un grado de oxidación. Es decir, cuando hablamos de oxidación decimos yo tengo por un lado sulfuro y por otro lado tengo el óxido. El sulfuro es lo primero, lo que va a ocurrir con un sulfuro es que el sulfuro va a tender a oxidarse, ¿no? ¿Cómo se oxida? Pues el oxígeno. Y esa oxidación se va a dar pues a nivel atmosférico, ¿no? Que tenemos aire, tenemos agentes oxidantes en el aire, principalmente el oxígeno, y que va a oxidar el mineral, que es un sulfuro, y lo va a llevar con el paso de millones de años a lo que es un óxido. Entonces, en ese proceso en el cual el mineral sulfurado, vía reacciones químicas, geológicas, va transformándose en un óxido, ya tienen ciertas propiedades que me convienen a mí desde el punto de vista de cómo va a reaccionar ese mineral para lixiviarlo. O sea, va a ser mucho más rápido que un óxido propiamente dicho. Por ahí voy a mostrar un cuadrito donde justamente hace referencia a lo que estoy mencionando. Bien, eso para aclarar el inicio, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son las tecnologías de lixiviación, y aquí vamos a hablar en general, pero siempre centrándonos en cobre, las tecnologías se dividen en dos tipos. Los métodos por percolación para lixiviación y los métodos que son por agitación. Los métodos por percolación son los métodos más económicos y los métodos por agitación son los métodos más caros. Voy a ordenarlos, o van a aparecer en pantalla, según los costos, ¿no? Del más económico hacia el más caro. Ahora, muchos estarán pensando si habla del más económico al más caro. Yo, desde el punto de vista de proceso industrial, me conviene que mi proceso sea el más económico, ¿cierto? ¿No? Costos vemos siempre. Pero no siempre el proceso más económico es el que vamos a implementar en nuestra operación. El más económico de todos es la lixiviación in situ, lixiviación en el lugar, ¿no? Que lo hacemos generalmente para minerales de uranio, por ejemplo, ya que es un poco radiactivo. ¿Que lo podemos hacer en cobre? Sí lo podemos hacer, pero el yacimiento donde está el cobre requiere ciertas condiciones donde el mineral de cobre esté sobre una roca que no le permita percolar hacia abajo. ¿Por qué? Porque si lixiviar significa regar, sumergir el mineral con un agente lixiviante, pero si lo lanzo al medio ambiente, lo que va a ocurrir es como cuando riegas un jardín, ¿no? Riegas el jardín, se moja, y luego se seca, parte se evapora, y lo que se secó, y la humedad que había se fue hacia abajo, percoló o lixivió. Entonces, en in situ, cuando yo hago esa lixiviación, no debe percolar y seguir percolando hasta un río subterráneo o perderse en el infinito subterráneo, llamémoslo así, sino debe quedar encapsulado, ¿no? O sea, el mineral, el yacimiento debe cumplir ciertas condiciones para hacer lixiviación in situ. Que no es una mala técnica, pero no es una técnica que sea de, llamamos así, de preferencia industrial. Luego tenemos lixiviación en botaderos, que lo hacemos para minerales marginales,
o también para minerales, en el caso cuprífero, lo hacemos para lixiviaciones secundarias. Esto generalmente lo hacemos cuando yo tengo un pad del tipo dinámico. ¿Qué es un pad dinámico? Un pad dinámico es cuando yo proceso el mineral por heap leaching, hago la lixiviación, ya terminó el ciclo de lixiviación y lo que hago con este mineral es, lo voy a sacar de ese lugar, ¿no? Pues es dinámico, porque lo saco como ripio, y ese ripio lo llevo a un depósito de desmonte o botadero. Y en esa zona de desmonte, yo puedo seguir lixiviando como una lixiviación secundaria. Y el mineral, o sea, la zona donde saqué ese mineral, estuvo apilado en un lugar, lo he sacado, lo he transportado, y en ese lugar donde yo he sacado el mineral que quedó vacío, vuelvo a apilar otro mineral. Eso es una pila dinámica, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve más en Chile que aquí en Perú, ¿no? En Chile sí tienen esa costumbre de hacer en la zona norte lo que es la lixiviación de tipo dinámica, ¿no? En Perú normalmente es estática. ¿Cómo es estática? Hacemos una pila mineral, acaba el ciclo de lixiviación y encimamos, ¿no? Un segundo nivel, acaba su ciclo, un tercer nivel, hacemos una especie de pirámide. Entonces, botaderos es una lixiviación secundaria generalmente. Y el rey, en el caso de lixiviaciones tanto para cobre como para oro, es la lixiviación en pilas o el heap leaching, ¿no? A medida que avanzamos, los costos van subiendo y también la ley del mineral va subiendo. Es una tendencia general, aunque no es un absoluto. Luego tenemos la lixiviación en bateas, o el bad leaching también tenemos. La ley va subiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando, para el caso cuprífero, una ley en pilas de más o menos 0.5, es un promedio que se puede lixiviar en pilas. Y para bateas, referencialmente una ley tranquilamente con 1% de cobre se podría lixiviar en bateas, ¿no? Ahora, ¿qué limita que yo haga pilas o bateas? Esa es una pregunta interesante porque lo único que va a definir si hago pilas o bateas va a ser los costos. Tú dirás, pero acaba de decir que pilas es más barato que bateas, entonces, ¿no? Sí, pero no el costo operativo por el tonelaje se trata, sino el costo de extracción. El costo operativo es uno, pero el costo extractivo es otro. Cuando hacemos decisión in situ, por ejemplo, nuestra recuperación es baja, puede ser 20%, 30%. Aquí puede llegar a 40, 45%. Aquí puede llegar a 70, 75%. Aquí puede llegar hasta quizá 90% de recuperación. ¿Qué significa? Conforme yo voy bajando en función a estas técnicas, mi recuperación se eleva, pero también se eleva mi costo. Entonces tengo que hacer una relación costo-beneficio para ver cuál es la mejor técnica que yo requiero. Y en el caso cuprífero, tenemos pilas, tenemos en Arequipa lixiviación en pilas para mineral de cobre, y también tenemos en la zona de Marcona, en caso de Marcobre, tenemos lixiviación en bateas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa mineral Cerro Verde, mineral Marcobre justa, dices, ah, Cerro Verde tiene menos ley que justa porque es pilas y bateas. Y eso es correcto, ¿no? Pero repito que no solamente es la ley la que determina cuál es la técnica que voy a usar, ¿no? Hay mucho análisis que hacer, mucha investigación para poder definir, ¿no? Al final es una relación costo-beneficio, como digo. En lo que es agitación, en el caso de cobre es más raro, tenemos lixiviación en tanques de agitación, ¿no? Es raro, no tenemos en Perú. Tenemos también donde insuflamos un agente oxidante, que podría ser el aire, podría ser oxígeno, que esto es más utilizado en la hidrometalurgia del oro. Y tenemos, sí, en el mundo existe esto, varias plantas, de lixiviación en circuitos CCD. Y esta lixiviación, si alguien tiene estudios en metalurgia, se acordará de CCD, que es un circuito traducido al español, decimos, decantación en contracorriente, ¿no? Y este es el proceso más caro que existe, sobre todo para oro, ¿no? El costo es elevadísimo. Pero si seguimos la secuencia lógica, la recuperación también se eleva. ¿Cuándo utilizamos una técnica u otra? Repito, depende bastante de la ley. Pero repito, también nuevamente, que la ley no me va a decir qué método voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo una ley de 0.9% de cobre, ¿qué se hace? ¿Bateas o pilas? Si yo tengo una ley de cobre de 3%, ¿qué hago? ¿Agitación o hago CCD? Entonces hay que evaluar cuál es la recuperación del proceso. ¿En función a qué? En función a que los minerales de cobre no todos son iguales. La solubilidad del mineral para ser lixiviado es variable. ¿A qué me refiero con solubilidad? La capacidad de que ese mineral que contiene el cobre sea atacado por el agente lixiviante y pase el cobre como ion cúprico a solución. Porque hay minerales que no se van a dejar disolver que contienen cobre. A ese mineral le decimos los refractarios. Entonces hay que ver que un mineral de cobre de una zona del Perú es diferente al mineral de cobre de otra zona del Perú, por más que sean ambos óxidos. Entonces hay que hacer siempre las pruebas respectivas.
Aquí solamente hablamos en general, ¿no? O sea, hay mucho por analizar en cuanto a qué técnica yo utilizo de lixiviación para una determinada ley. Pero en general, lo que más tenemos es, en el Perú tenemos pilas y tenemos bateas, y la lixiviación en tanques podría darse, pero no tenemos un mineral de cobre con una ley de 5%, por ejemplo. Oxidado con 5% de cobre. Ahí sí, casi digo al ojo, pero hay que evaluarlo, sería una agitación o quizá un CCD. Es cuestión de hacer las evaluaciones del caso. ¿Ok? Ese es el espectro de tecnologías que podemos usar en lixiviación y cada una de ellas tiene sus parámetros de control, sus tecnologías asociadas, que obviamente que cuanto más tecnología tengo, más costoso va a ser el proceso y a la vez también va a ser más eficiente. Bien, en lo que comentábamos del cuadro, decíamos, ¿no? Lixiviación en in situ es para una ley muy baja. Lixiviación en botadero, la ley sube un poco más, pila va subiendo más, en batea sube más, agitación sube más, ¿no? O sea, la ley de cobre te da un indicio, una idea de qué pruebas metalúrgicas debo hacer para determinar o para encontrar cuál sería el mejor procesamiento para el mineral encontrado en ese yacimiento o en ese proyecto. Y algo muy interesante que se ve en este eje es lo siguiente, ¿no? Cuando la técnica que yo escoja es para baja ley, normalmente trabajamos con mineral grueso. Cuando la ley empieza a subir, cada vez reducimos más y más el tamaño de la partícula, ¿no? Por eso en agitación trabajamos siempre con un mineral que haya pasado por una molienda. En cambio, para bateas, pilas y botaderos y in situ, para esas partes que corresponde a percolación, normalmente no pasa por una molienda. Para agitación sí pasa por una molienda. Para un CCD sí pasa por una molienda, ¿no? Bien, aquí vamos a ser un poco rápidos por el tiempo, para centrarnos más en procesos. En cuanto a lo que vamos a usar, usamos generalmente dentro del proceso de lixiviación, usamos ácido, ¿no? Puedo usar diversos tipos de ácidos, pero el ácido que usamos siempre es el ácido sulfúrico. Tiene todo un porqué, que hay que explicarlo bastante con temas de corrosión, con temas de costos, etc. El sulfúrico va a ser nuestro agente lixiviante de cajón, lo cual no implica, repito, que no se puede usar otro agente lixiviante, pero que no tienen los resultados que yo voy a querer en mi proceso, ¿no? Una de las características del sulfúrico va a ser que me va a lixiviar más rápidamente, o desde el punto de vista cinético-químico, la cinética de lixiviación va a ser muy, muy rápida. No voy a requerir necesariamente un agente oxidante que me ayude a sulfatar el cobre, cosa que en otros casos sí. Normalmente la presencia de HCl en un proceso de lixiviación obliga generalmente a la presencia de un agente oxidante como el ion férrico, ¿no? Entonces el ácido sulfúrico tiene sus ventajas desde el punto de vista de proceso. Seguimos rápidamente con la parte química. Nuestro proceso siempre hay reacciones químicas redox. Y aquí cabe mencionar algo interesante como una mención dentro de la lixiviación, esto que ocurre acá. Cuando escribimos una reacción química es muy fácil escribirla en pizarra. Un químico, como digo yo siempre, un químico te puede estafar en la pizarra. Te puede poner reacciones químicas que no existen y tú le crees. Pero cuando analizas profundamente químicamente, te puedes dar cuenta que las reacciones químicas, o cuando tienes una base en química, que una ecuación química que desde el punto de vista de balance puede estar bonito, perfecto, no necesariamente se va a producir, ¿no? Hay ciertas condiciones a las cuales se va a producir una reacción química. Aquí no vamos a entrar en ese detalle, pero sí vamos a ver los resultados de la reacción química nada más, ¿no? O sea, toda reacción química cumple con una condición de pH, decimos, y una condición de potencial, ¿no? Que va asociado a lo que es un fenómeno redox. A eso le decimos el diagrama de HPH o el diagrama de Marcel-Purveis. Aquí me voy a centrar solamente en la ecuación química nada más. Esta ecuación química me dice lo siguiente. El sulfato ferroso, en presencia de dióxido de azufre y oxígeno, se convierte en sulfato férrico. Una reacción reversible, ¿no? Hay que ver sus condiciones, pero el sulfato ferroso se puede oxidar a sulfato férrico. Punto. Aquí tengo un mineral que es sulfuro. Dirás, ingeniero, acaba de decir hace un momento que lixiviamos óxido, no sulfuro. Este sulfuro se llama la calcopirita o chalcopirita. La calcopirita es el principal mineral de cobre. De todos los minerales que encontramos de cobre en el mundo, el 80% aproximadamente es calcopirita.
este mineral calcopirítico es un sulfuro, y como es un sulfuro, no se va a dejar lixiviar, o decimos que es refractario. La calcopirita no lixivia. Si yo quiero lixiviar la calcopirita, encontraré que voy a tener un contenido de cobre soluble que quizá me llegue en el mejor de los casos a 4% o 5%. Por tanto, decimos que no es económicamente rentable lixiviar la calcopirita. Pero ¿qué ocurre acá? Mira químicamente qué podría ocurrir. La calcopirita reacciona con el sulfato férrico. Este sulfato férrico es el que está acá, este que está acá. Entonces, el ferroso se convierte en férrico y este férrico se encuentra con la calcopirita y lo puede, formar sulfato de cobre. Lo lleva ion cúprico en solución, porque esto en agua es una solución, ¿no? En medio ácido. Y se forma sulfato ferroso. Este sulfato ferroso lo puedo llevar nuevamente acá y nuevamente ese ferroso puede formar férrico y este férrico puede atacar a la calcopirita, disolver el cobre y formar ferroso y se repite el ciclo. Interesante reacción química, ¿no? Pero la reacción química no se va a producir a condiciones estándar, ¿no? Requiere ciertas características. Entonces, para esto, esta ecuación interesante para poder lixiviar un sulfuro, nosotros le decimos, esta ecuación química es la base de lo que es la lixiviación bacteriana. ¿Recuerdas que decíamos lixiviación primaria y secundaria? La secundaria, en el caso de los PAD dinámicos, en la secundaria se hace una lixiviación bacteriana. Y la lixiviación bacteriana lo que hace es, trabaja en su proceso de nutrición, se nutre y al nutrirse lo que hace es oxida el hierro, de ion ferroso a ion férrico. Y eso es lo que me ayuda a lixiviar. ¿Ok? Muy aparte que la bacteria trabaja en medio ácido, ¿no? Y curiosamente nuestra lixiviación es en medio ácido. Para eso, ¿por qué en medio ácido, no? ¿Y por qué no en otro medio? Eso la respuesta la tiene Marcel Purveis. ¿Cuáles son los factores que van a definir qué reactivo voy a usar para lixiviar, ¿no? Ya hemos dicho que va a ser el sulfúrico, ¿no? La cinética, termodinámica, la selectividad, la solubilidad, la corrosión. Por corrosión eliminamos el clorhídrico y preferimos el sulfúrico. Aunque, por ejemplo, en Chile hace unos años se patentó un procedimiento que es el cuproclor, que es trabajado en medio clorurante, que están disponibles en el mercado. Y lo más importante siempre para todo reactivo, muy aparte de que sea que sea soluble, porque trabajamos en medio acuoso, hidrometalurgia, es que sea económico, ¿no? Eso es un factor importante, ¿no? Y termodinámicamente que la reacción pues sea espontánea desde el punto de vista de Gibbs. Entonces, hay muchos factores que determinan cuál es el mejor reactivo, y por el momento digo porque siempre hay que tener la mente abierta, el ácido sulfúrico es el agente lixiviante utilizado en procesos por excelencia, ¿no? Lo que no estoy diciendo es que no existan otros agentes lixiviantes, sí hay, pero desde el punto de vista económico nos está conveniendo por el momento el sulfúrico. Muy bien, ahora, aquí algunas reacciones químicas, no nos da tiempo a ver un poco los minerales de cobre, pero los que encontramos en hidrometalurgia en lixiviación, vamos a ver algunas reacciones químicas. La azurita, mira que decimos que es un óxido, pero básicamente es un carbonato. El otro mineral, por ejemplo, la crisocola, es un silicato, ¿no? Estas son las reacciones químicas por las cuales se forma el sulfato de cobre. Escribir las reacciones químicas siempre digo es fácil. Para un químico escribirle es fácil. El asunto es cuando al químico lo metes a la planta, cómo saca el cobre. Eso es una diferencia entre la teoría y la práctica. La cuprita es un óxido. ¿Se puede disolver? Sí, pero hay que ver a qué condiciones, ¿no? Químicamente es muy fácil escribir. Luego tenemos tenorita, que también es un óxido cúprico, otro es cuproso. Igual, tenemos la tacamita, ¿no? La tacamita, mira que es un cloruro. Y tenemos la malaquita, que también es un carbonato. Aquí podemos hablar un montón de los minerales, pero principalmente aquí en Perú estamos hablando de minerales que tienen bastante crisocola, ¿no? Bastante silicato. Y tenemos por ahí también trazas de malaquita y trazas, menor cantidad de tacamita y cantidades muy pequeñitas de tenorita y cuprita, ¿no? Más estamos hablando de carbonatos, silicatos dentro de la mineralogía de los minerales que vamos a lixiviar aquí en Perú, de forma general. La velocidad de disolución, lo que comentaba en un principio, ¿no? Yo quiero que químicamente la cinética de la reacción química sea lo más rápida posible, ¿no? El tiempo es dinero. Pero desde el punto de vista hidrometalúrgico, hay procesos que son muy rápidos, otros que digamos son rápidos,
unos que son moderados, otros que son lentos y otros que son muy, muy lentos. Yo quiero lo que es muy rápido. Y aquí, mira, les encontramos ahí a los carbonatos. Vaya suerte que tenemos, ¿no? Tenemos a los carbonatos que tienen una cinética rápida, como la malaquita, la azurita, la calcantita, que es un sulfato de cobre, y la atacamita. Cinética rápida, muy rápida. ¿Y cuál no queremos? No queremos lixiviar lo que tiene muy lenta. ¿Quiénes son? Los sulfuros, como la bornita, la calcopirita, la tetrarita que tiene arsénico, no lo queremos. Acá está la calcopirita, mira, que es muy lenta. Pero eso es lo que más tenemos en el mundo, ¿no? Entonces acá hay un desafío de cómo lixiviar la calcopirita y llevarlo de esta fila, llevarlo acá arriba con una nueva tecnología. Ahora, lo interesante es, si yo quiero lixiviar al cobre, la cinética es entre el cobre y el sulfúrico, ¿no? Y una pregunta que hacen generalmente siempre es la siguiente, ¿no? Si el cobre reacciona con el sulfúrico para formar sulfato de cobre, y aquí dice que es muy rápido un carbonato, ¿por qué el cobre nativo, que es cobre metálico, cuando reacciona con el ácido sulfúrico, por qué no es rápida, ¿no? ¿Y por qué un óxido no es rápido, ¿no? Entonces, aquí hay varios factores que hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, el cobre, por ejemplo, nativo, cobre metálico, lixiviarlo es más difícil que un carbonato. ¿Pero por qué? Porque el cobre es un metal noble, o sea, tiene una alta resistencia a la oxidación. No es que no se oxide. Entonces, yo necesito que el cobre esté oxidado para poder lixiviarlo mejor. ¿Y cómo me gustaría mejor? ¿Cómo yo quisiera? Como un carbonato. El cobre se va a resistir a ser atacado por el cobre. Y eso lo podemos por diversas constantes químicas también. Lo mismo ocurre con los óxidos, que tienen una constante de formación bastante alta, que justamente va a dificultar esa disolución en ácido sulfúrico, ¿no? En un principio, en la antigüedad, hace mucho, mucho tiempo, se empezó lixiviando los óxidos. Por eso que decimos, en general, se flotan los sulfuros y los óxidos se lixivian. Pero podemos decir ahora mejor, los carbonatos y los silicatos son los que se lixivian y el óxido, ahí se lixivia, pero es lenta, la cinética es lenta. No significa que no se pueda recuperar, significaría metalúrgicamente que el costo operacional sería más alto, nada más. Y las condiciones de lixiviación, esta es parte de un diagrama, el diagrama de Purbase, que todo metalurgista químico debe saber analizarlo. Lo utilizan desde corrosión el químico, ¿no? El metalurgista también lo ve en corrosión, y el técnico lo ve como parte hidrometalúrgica. También lo vemos en la parte ambiental. Entonces, aquí tenemos un diagrama de cobre, ¿no? Bien sencillo, ¿no? No es como lo vemos en proceso. Aquí tenemos el ion cúprico, ¿no? Y acá no vemos aquí en el ion cuproso. No aparece ion cuproso, ¿no? ¿Por qué no? Porque a las condiciones que estamos aquí viendo del LH, este es el eje del LH, el cuproso no va a aparecer. Por eso cuando decimos, ¿no? Quiero atacar cobre con un ácido que se forma, la sal del cuproso o del cúprico. Ah, se forma la sal del cúprico. Aunque se puede formar también cuproso bajo ciertas condiciones especiales, ¿no? Ese es el caso del proceso cuproclor chileno, ¿ok? Pero si dejamos de lado ese proceso, en general lo primero que se va a formar es el cúprico, ¿no? Y eso lo dice el diagrama Purbase si yo me pusiera a analizarla, ¿no? La zona de estabilidad del agua, el cobre va a estar acá en esa zona. Yo no quiero que esté en la zona superior porque tiende a oxidarse. Quiero que esté más en la zona anóxica o zona que no tenga mucho oxígeno, ¿no? Entonces acá debo ver a qué potencial estoy en mi proceso y no solamente pensar en el potencial desde el punto de vista de cobre, sino el potencial que yo tengo en mi proceso, porque en mi proceso no solamente tengo la reacción del cobre, tengo múltiples iones que se están disolviendo. Entonces yo necesito ver el potencial que tengo en mi proceso y debo estar en este rango para decir que el cobre está disuelto. A veces ocurre que dicen, no disuelve el cobre, es que no estás en el rango. No estás en el rango, por eso que no se disuelve. ¿Ok? Y otra condición importante es el pH, que eso sí la mayoría debe entender. El pH, aquí es un valor, más o menos, estamos hablando de un pH de 2.67 más o menos, sobre el cual yo no tengo ya cobre más 2. Lo cual no significa, por si acaso, de que, como dice ingeniero acá, 2.9, 2.9 ya no hay ion cúprico ya. Entonces no debo trabajar 2.9. Eso me dice el diagrama, eso no lo digo yo. ¿Por qué? Porque el diagrama de Purbase, este diagrama, se mueve en función a las características de concentración que tú tengas de ion cúprico, ¿no? Hay todo un mecanismo, ¿no? Que tiene que ver con unas ecuaciones químicas, o si uso el software,
Si es un software, solamente le doy concentraciones, solo que la concentración se expresa en concentración molal, y esa concentración molal, cuando yo trabaje, debo estar en ese rango, ¿no? O lo que decimos desde el punto de vista de procesos, si dejamos de lado la parte de análisis químico, decimos, ¿cuál es la concentración de cobre que yo tengo en la solución? Y normalmente en lixiviación tenemos que decir, estamos con 5, estamos con 6, 7, 8, y para decir que ya el pregnant leach solution o PLS está en un grado en el cual ya debe pasar a la siguiente etapa, decimos que está más o menos entre 8, 9 o 10 gramos por litro. Cuando ese 8, 9, 10 gramos por litro de ion cúprico en solución lo llevo a concentración molal, y si estoy en un pH que está por acá, me va a salir que va a estar por este punto de acá. O mi diagrama de Purves me va a decir que si estoy a pH 2, ahí y a un H de 0.6, me va a decir que yo tengo ion cúprico en solución. ¿Ok? Hay algo que debemos tener cuidado siempre en el proceso. ¿Cuál es el principal contaminante, ¿no? O hablamos químicamente, a algunos les gusta hablar mucho químicamente. ¿Cuál es el principal interferente de proceso? El principal interferente de proceso va a ser hierro. Siempre tenemos hierro, lo cual no significa que es el único. Podemos tener interferente o impureza, dependiendo cómo le podemos llamar, y debemos saber a qué pH debemos de trabajar, ¿no? Aquí es un tema de proceso en el cual debemos definir cuál debe ser mi pH proceso, en el cual yo tenga disuelto el cobre y tenga la menor cantidad de hierro. O sea, debo trabajar un pH en el cual tenga el cobre disuelto, pero tenga la menor cantidad de hierro. Porque ese PLS, cuando yo tenga que procesarlo, tengo que eliminar ese hierro, ¿no? ¿A dónde lo voy a eliminar? En lo que se llama el rafinate, en la parte de extracción por solventes. Entonces yo quiero eliminar, pues, o mejor dicho, lixiviar la menor cantidad de hierro. Dirán algunos, pero no importa si lixivian más hierro, el hierro se va en el rafinate. Sí, pero lo que ocurre es que cuanto más hierro se lixivia también, aunque lo puedas eliminar después, el hierro, si se está lixiviado, ¿quién lo lixivia? Lo lixivia el ácido sulfúrico. ¿Qué significa? Si más hierro disuelto, entonces más ácido sulfúrico gasta en el proceso. Más ácido gasto, más me cuesta el proceso. Y eso no es una optimización. Entonces, siempre nosotros vemos ya desde el punto de vista ya de ingeniería, lo que vemos es no un diagrama de elemento por elemento, sino podemos superponer los diagramas y tener una telaraña de elementos en función a los análisis químicos que hemos hecho del PLS de proceso, y podemos decir a qué pH debo lixiviar, a qué pH debo hacer extracción por solvente, a qué pH debo hacer, por ejemplo, mi electrowinning. O sea, todo el proceso se define en función al diagrama de Purves. Ahora, rápidamente, algo que no tenemos en Perú, lo que es tanques de lixiviación, ¿no? Tenemos tanques, esta es una planta de extracción por solventes en la parte final, y lixiviación en tanques con CCD, que solo es una mención honrosa ya que no es un caso peruano, pero sí tenemos CCD de cobre en el mundo, ¿no? Que es usar tanques de lixiviación con espesadores, y lo que hace esto simplemente es te eleva el tiempo de residencia o el tiempo de lixiviación. Bueno, esto vamos a hablar de cada momento, lo que es la planta SX. En pads también es lo más común que tenemos en la zona del sur. Acá tenemos un pad, es una fotografía de un pad de Cerro Verde. Es uno de los primeros pads que se hicieron aquí en Perú. Justamente acá se ven las fotos, ¿no? De cómo se construyó el pad. Características generales. Yo uso a veces este caso para hablar un poco de lo que no se debe hacer en lixiviación de cobre, ¿no? Cómo se hace, cómo se hizo el primer pad de cobre para la parte final, la recepción del PLS cuando se iba a pilar mineral, que era en esta zona que se iba a hacer, esta es la parte constructiva, y demasiadas salidas y cualquier idea, pero es un tubo de 20 pulgadas, ¿no? La solución debe pasar. Sí, pero hubo un detalle aquí importante, que la tubería debió ser de mayor diámetro. O sea, cuanto menos tubería yo tenga, debería ser mejor. ¿Por qué? Porque las tuberías empezaron a colapsar. Este es el inicio, cómo se cargaba el mineral, ¿no? Una pésima forma, que sirvió de ejemplo para, posteriormente, hacer una mejor lixiviación en lo que era el pad 4. Esta es una data justamente de aquel tiempo. Tonelaje es bastante tonelaje comparado con una planta de sulfuros. 20 capas se hizo ese pad, el pad 4A. La altura por capa 5 metros y medio, o sea, se hacen hasta 10 metros de altura. Y el tonelaje, pues, y el área de lixiviación es brutal, ¿no? Es brutal. Y en el caso de pads, nosotros cuando hablamos en general, para cualquier pad, sea de cobre o de oro, siempre nuestro
lenguaje operacional está dentro de lo que es el rate de riego o la tasa de riego, ¿no? Que mide el caudal por área, ¿no? O caudal entre área o litro hora por metro cuadrado, que en este caso es 9.6. Ya dentro del curso podemos conversar sobre este tema, tanto para cobre como para oro. ¿Cuál es el significado del número, no? El número dice mucho. Es como cuando te preguntan, ¿no? ¿Qué talla de calzado utilizas? Ah, mi calzado es 35. Ah, de repente es una señorita, ¿no? ¿Qué calzado usas? 44. De repente es un varón alto, ¿no? Más o menos te da una idea. Acá también te da una idea de qué. Te da una idea del mineral, de la granulometría del mineral y la facilidad con la cual podemos ver lo que sería, conceptualmente hablando, la difusión o la cinética de percolación del mineral cuprífero, ¿no? Ese es el valor más, ese es el dato más importante dentro de la lixiviación. Eso es en pads, ¿no? Que también lo usamos en band leaching, ¿no? En bateas también hacemos lo mismo. Dentro de los problemas que se pueden tener en pads son variados, por eso siempre muestro el pad de Cerro Verde. Cuando no hay un buen control de ingeniería, un buen control de las soluciones, o no hay un buen diseño de lo que es en los pads, el sistema de colección de soluciones, los drenajes principales y secundarios, puede haber un embolsamiento de lo que es la solución dentro del pad, ¿no? Es como tener un montículo de arena y dentro tener agua acumulada, ¿no? Y esa agua acumulada en un momento determinado, cuando se sigue acumulando, va a reventar la masa de lo que esté, de lo que lo esté conteniendo, como si fuera un huaico. Y eso ha ocurrido, ahora hay más controles, y en este caso se muestra pues el chocreteo, que es lanzar cemento prelanzado en lo que es un talud, porque se está desmoronando, y luego hay que hacer como cuando alguien tiene un granito, lo revienta en granito, hay que meter tuberías para que drene, ¿no? ¿Drene qué cosa? ¿Por qué se desmorona? Porque dentro hay mucha solución que ha quedado atrapada, no ha tenido cómo salir la solución, ¿no? Por eso es muy importante hacer el diseño del sistema de colección de soluciones basados en las pruebas metalúrgicas de cuánto de caudal voy a regar, cuál es mi rate de riego, cuál es mi velocidad de percolación y cuál debería ser las tuberías de los diámetros de tuberías de los canales de colección principal y secundario que están en la base del pad. Hay muchos detalles para conversar al respecto. Algo interesante que ocurre en lo que es pad, y no solamente en pad, también ocurre en otro tipo, en bateas, es como pasa con el material que es fino, ¿no? Material fino no permite la percolación, entonces lo que se puede hacer es una aglomeración. Se aglomera en un tambor aglomerador, pasa el mineral, se le añade solución de refino o solución de ácido sulfúrico, se aglomera, sale un pellets, y ese pellet más grueso ya hace que cuando cura, o sea, cuando seca, como el que está por acá está curado, hace que cuando yo lo riegue, la velocidad de percolación sea más rápida. Cuanto más grueso el mineral, la velocidad de percolación es más rápida, ¿no? Y cuando aglomero, da esa falsa ilusión de que el mineral es grueso, ¿no? Porque he formado un pellets poroso. Y ya en función a las experiencias, las tuberías ya no son de 15, 20 pulgadas. Dependiendo del tonelaje, ya trabajamos con tuberías de hasta 50 pulgadas, ¿no? 50 pulgadas, ¿cuánto es? 50 pulgadas es más o menos por 2.5. Tranquilamente una persona puede caminar de pie, ¿no? Eso es para evitar algún tipo de obstrucciones, ¿no? Hay todo un diseño de cómo se hace, cómo se arma un pad. Y la base también cómo se carga, ¿no? Siempre se carga un material más grueso o la cama que permite la percolación de la solución y no se coloca material fino en la base para evitar que los drenes, el sistema de colección de soluciones, se tape con el fino. El fino lo tapa los sistemas colectores. Siempre colocamos material grueso. En un principio se colocó, en el pad fallado, se colocaba roca molida, pero ahora colocamos el mismo mineral grueso de lixiviación. Con eso que hacemos, el tonelaje que está en el pad, elevamos la ley, ¿no? Y así tenemos más cobre para lixiviar. Lo mismo hacemos en oro también. Aquí tenemos un esquema, en el caso de bateas, ¿no? Un área chancado, este es de mar cobre, chancado primero, secundario, terciario. Acá está un aglomerador, se aglomera, pasa a un tripper, el tripper alimenta las bateas se lixivian, sale un PLS, PDS, dependiendo, para ir posteriormente a la planta de extracción por solventes previa a una clarificación, ¿no? Pues aquí está en este esquema representado el compacto, en realidad no es una batea, son 14 bateas para lixiviar y de ahí sigue el proceso. En lo que sigue el proceso de clarificación adelante y pads, esta parte de aquí para adelante lo mismo.
Cobre, lo mismo en esta parte, ¿no? La única diferencia está acá que aquí el gráfico es con Badlich. Aquí más ideas, lo que es el aglomerador, ¿no? En Marcobre aglomeran todo. En otras minas no necesariamente solo el fino. En caso aurífero solo aglomeramos el fino, no aglomeramos el grueso. Aquí tenemos ya la parte con extracción por solventes, ¿no? En otras plantas que trabajan con lixiviación de cobre no usan clarificador por el caudal. Es tanto el caudal que no le alcanza el clarificador. Lo que hacen a veces usan una poza desalenadora para reducir los NTU, la turbidez de la solución, para poder llevarla al siguiente proceso. ¿Por qué? Porque el sólido que queda suspendido, el sólido debe tener alguna fórmula química, una roca, algo debe ser, que ese sólido en suspensión puede reaccionar con los reactivos químicos que usamos en la planta SX o la planta de extracción por solvente. Y eso perjudica nuestro proceso, ¿no? Por eso siempre clarificamos. Algo muy similar a lo que hacemos en la hidrometalurgia también del oro. Aquí un esquema de Marcobre, las bateas de lixiviación, las bateas hay lixiviación primaria y las bateas que ya pasaron por una lixiviación primaria. Cuando ya pasaron por lixiviación primaria, yo puedo seguir lixiviando y hago mi lixiviación secundaria. O sea, en bateas también hay lixiviación secundaria. ¿Okay? Y después ya, pasada ese tiempo de lixiviación, yo puedo sacar el material de la batea y llevarlo pues al depósito de ripios, ¿no? Hay todo un sistema en el caso de justa. En lo que corresponde a la acción por solventes, nosotros lixiviamos, luego hay una etapa de extracción, una etapa de reextracción o stripping, y luego viene una etapa de electrodeposición. Este esquema lo encontramos siempre en todos los libros. Nosotros lo que lo lixiviamos tiene un PLS, un Pregnant Leach Solution, el PLS, pasa una etapa de extracción en la cual el PLS se encuentra con un orgánico. Siempre en el mezclador está llegando dos flujos. El flujo es el PLS, ya clarificado, y el orgánico. Ya en solventes, en la planta SX, nosotros decimos al PLS, le cambiamos el nombre, le decimos acuoso, o lo simbolizamos con una A. Y al orgánico lo simbolizamos con una O mayúscula. Y lo que evaluamos es la relación A-O, relación caudales acuoso-orgánico, ¿no? Dos entradas, un acuoso, un orgánico, y dos salidas, un acuoso y un orgánico. Hay una entrada acuosa que entra un mezclador y hay una salida acuosa que es el rafinate. En teoría, la solución que no tiene cobre ya. ¿El cobre dónde se quedó? Se quedó por acá. ¿Dónde se quedó? Se quedó en el orgánico. El orgánico está cargado con cobre. Se ha formado un complejo y se lo ha llevado. Este orgánico cargado pasa a una segunda etapa llamada descarga o stripping, donde, igual que en el anterior, dos entradas o salidas. Una entrada orgánica y una entrada a una solución electrolítica, ¿no? Llamada solución spent, una solución fuertemente ácida, donde aquí ocurre lo inverso. El orgánico llegó con cobre y aquí lo pierde. Y al perderlo, sale el orgánico sin cobre, ¿no? Entre el orgánico con cobre, sale sin cobre. Entre el acuoso o spent sin cobre y sale con cobre. Cuando sale con cobre se llama electrolito de avance. Y ese electrolito de avance se dirige siempre a lo que es el electrowinning. Previo tratamiento, pasa por limpieza, ¿no? Esto se ve mejor ya en el desarrollo del curso. Pero eso es en resumen, si queremos verlo así, lo que es la planta SX. Aquí un esquema de una planta de solvente, está en inglés, claro. Tenemos siempre el PLS o el acuoso, viaja en una dirección, viaja siempre en una dirección y sale como rafinate. Y el orgánico va en dirección contraria, siempre es en contracorriente. El orgánico va en dirección contraria, siempre orgánico en dirección contraria, y sale mi orgánico cargado. Y ese orgánico tiene que ser lavado. Y he pasado por la etapa de extracción, o le decimos la etapa le ponemos una E, de extraction en inglés, la E. Luego pasa la etapa de lavado, wash. Y luego tenemos lo que es el stripping, lo que es la descarga, lo simbolizamos con la S. Etapa E, etapa S. 3 etapas E, 2 etapas S en mi diagrama. Entre el orgánico cargado, sale con menos cobre, entra otra vez y sale sin cobre, orgánico barren sin cobre. Y por acá viene la solución spent,
entra por acá, se carga con cobre, luego viene por acá, se carga con cobre, y por aquí sale cargado de cobre para irse a la planta electrolítica o la planta de electrowinning. Este es el diagrama, un diagrama, uno de varios que pueden haber, de lo que es una planta de extracción por solventes o una planta SX. Ahora, en la planta de extracción por solventes usamos un reactivo, ¿no? Aquí en imagen, por ejemplo, se ve un perfil de la que es una pera. Esto, por ejemplo, en el curso lo hacemos siempre, ¿no? Hacemos una evaluación de la extracción-restracción, hacemos nuestros cálculos matemáticos respectivos, pero aquí lo que quiero mostrar básicamente es el extractante, ¿no? Aquí está el orgánico que se ve como negro, y aquí está la solución de cobre, donde el cobre migra al orgánico, o sea, el cobre asciende, se va para acá, ¿no? Cuando hago la extracción, y cuando hago el stripping es al revés, ¿no? El cobre está acá en la parte negra, y el cobre, este es un líquido incoloro, en la segunda parte, es como se ve como agua, es una solución ácida, y cuando hacemos la extracción, el cobre migra de para acá y esto se pone azulito, ¿no? Me interesa hablar sobre esto que está acá, esto negro, ¿no? Negro se ve cuando ya ha pasado el proceso. Cuando es una muestra recién preparada o el tanque McCabe, que le decimos en proceso, ese tanque maquillador en realidad se parece pues a una Inca Kola, ¿no? Cuando ya ha pasado por el proceso se ve negro recién. Aquí está el llamado extractante, que hay una mezcla. En realidad son tres sustancias, ¿no? Un diluyente y un extractante y un modificador. El personaje más importante, si queremos verlo así, en la planta SX se llama el extractante. Es el que le va a quitar a mi PLS el cobre. Y ese extractante básicamente es una cetoxima o una aldoxima. Históricamente se han usado independientemente de cetoxima o aldoxima. ¿Cuál es el detalle entre estas sustancias químicas? La cetoxima, con lo siguiente, tiene una extracción moderada. Si vamos a la etapa de extracción, ¿qué tanto cobre jala? Moderado. Yo quisiera que sea muy buena. Quisiera que sea como la aldoxima entonces. Entonces, en la etapa de extracción, ¿quién es mejor? ¿La cetoxima o una aldoxima? En la extracción es mejor una aldoxima. Por lo tanto, debo usar, eso es lo que me dice el cuadro, una aldoxima para hacer mi extracción. Entonces, mi extractante tiene que ser una aldoxima, ¿no? De frente, mi extractante es una aldoxima. Pero si me voy a la reextracción o al stripping es buena, esta es muy buena. Entonces, en la reextracción me conviene ¿quién? Me conviene una cetoxima. Y estoy ante un dilema. ¿Por qué? Porque en la extracción me conviene una aldoxima. Y en la reextracción me conviene una cetoxima. Total, ¿cuál uso? Entonces, lo que hacemos ahora usamos mezclas. De cetoxima a aldoxima, ¿no? Por eso que cuando hablamos en proceso decimos el extractante. No hablamos químicamente porque no tiene fórmula. Una mezcla no tiene fórmula. ¿Ya? O le ponemos códigos, ¿no? LIS 945, 94N, 84, ¿no? Acorga 5865. Le ponemos códigos, ¿no? Le ponemos códigos a las mezclas. ¿Y por qué? Porque ahora usamos básicamente mezclas, ¿no? Históricamente se han empezado a usar en principio cetoximas, luego aldoximas, y mientras las pruebas se llegó a la conclusión de que conviene una mezcla, ¿no? Y las mezclas son en cantidades, hay un montón de mezclas extractantes en el mercado, y hay que escoger cuál es nuestra mejor mezcla, ¿no? Aunque hay ciertas tendencias con ciertos productos que tienen una muy buena extracción y reextracción en el proceso. Esto que está acá es una animación que voy a hablar sobre la marcha. No está pasando, ¿ya? Sobre cómo es una etapa de extracción, ¿no? Rápidamente, es una animación, pasa por extracción, uno, sigue extrayendo, en este caso, el orgánico, el cobre, ¿no? Por acá en el PLS, extrae, entra el acuoso, sale el acuoso sin cobre, ¿no? Esta es una animación parte de un proceso industrial real. Aquí el orgánico pasa a lavado, de lavado pasa a un stripping, y del stripping el orgánico sale sin cobre, y esto va a retornar a la extracción, ¿no? Retorna a la extracción para cargarse se carga con cobre. Aquí le ha quitado el cobre al acuoso, y se va cargando. Hay dos tipos de PLC que usamos, uno de alto y otro de bajo grado. Acá se va cargando con más cobre, y cada vez tiene más y más cobre el orgánico, ¿no? Cuando ya se cargó con suficiente cobre,
es que ese orgánico va a pasar al stripping, ¿no? Va a pasar a lo que es la etapa S, ¿no? E de extracción, ¿no? Y S podría aparecer, acá viene por acá, y va a meterse por ese lado, y de aquí va al lavado y luego iba a S, ¿no? Esto lo vimos hace un momento. Ya. Vino lavado, viene a S, y de aquí la solución sale, aquí, acá sale el orgánico sin cobre, y sale una solución azul. Esto pasa por intercambio de calor, parte del proceso, y va a pasar, el test de avance va a pasar a lo que es la planta SX, ¿no? Este es un diagrama en bloque de lo que es la extracción por solventes, ¿no? Es propio de una empresa. No significa que en otra empresa sea lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Se está repitiendo, pues un GIF. Ahora sí. Ya, aquí hay otro, ¿no? Este ya para la parte de electrodeposición, ¿no? Va de la mano, están juntos, lado a lado. Pasa por intercambio de calor. Bueno, se hace la purificación del caso, pasa por los filtros, ¿no? Una vez que se ha hecho la limpieza de cualquier impureza, la solución que era el test de avance va a pasar a electrodeposición. Entra una celda, una cuba electrolítica, corriente eléctrica, un voltaje, un amperaje, que es calculable, y de aquí sale la solución ya sin, entre comillas, sin cobre, y eso puede ser recirculado o puede ser también una solución agotada, ¿no? En este caso, de la primera la pasamos por una segunda, ¿no? Para quitarle todo el cobre a la solución posible, y ya lo que no tiene cobre al final ya pues va a ir a un tanque de agotado, ¿no? Y esto de acá le decimos la solución spent. Esta solución spent tiene que ir a la planta S1, ¿no? Tiene que retornar hacia S1. Por acá viene, bueno, hay que hacer la limpieza del caso, va a pasar por acá, parece que se cruzan. Ya, y de aquí tiene que irse al stripping, a S1, ¿no? Esto sí es en general, esto ocurre en todas las plantas. Pasa lo que es la extracción por solventes, ¿no? Ese es el circuito de lo que es la electrodeposición de cobre. Estamos hablando así rápidamente porque tenemos poco tiempo y ya damos una visión general en ambos procesos, ¿no? No es una clase propiamente. En una clase así nos empleamos más, todos los cálculos del caso, y para eso tenemos muchas horas para poder conversar. Más adelante, espero. Bueno, esta es parte del proceso de esa planta. Aquí hay varias formas de trabajar esta zona de acá. Hay que lavar, hay que hacer el stripping machine, bueno. Hay varias formas, pero en resumen, hago electroposición, una vez que hago la cosecha luego de 5 días, hago el lavado de los cátodos y luego hay que hacer el desglose de los cátodos de cobre y recuperar los cátodos de inos para volver al proceso, ¿no? Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso creo que lo damos.